Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ania León, soy la directora ejecutiva de ILSI Mesoamérica y quiero agradecer muchísimo hoy a las participantes, a nuestra moderadora, a la profesora Jessie Usaga, que estará con nosotros en este evento, y también a la doctora Sonia Jaimes, que está con nosotros como expositora. Además, por supuesto, quiero agradecer muchísimo al CITA de la Universidad de Costa Rica, que en conjunto con nuestro Comité de Inocuidad de los Alimentos y Biotecnología ha organizado este seminario el día de hoy para que hablemos sobre las recomendaciones prácticas de limpieza y desinfección eh, eh, para la prevención y el control de biofilms en la industria. Así que bienvenidos, buenas tardes a todos los que nos acompañan, a todas y todos, y esperamos que sea de muchísimo valor para todos los presentes y que se replique esta información científica de alto valor. Siempre iniciamos pues conversando un poquito de lo que es ILSE. Recordemos que somos una ONG sin fines de lucro que trabajamos en un ambiente de integridad científica del más alto nivel para proveer ciencia, ya sea generándola, comunicándola, en cualquiera de sus formas, para mejorar la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Somos una ONG tripartita, compuesta literalmente por científicos de los diferentes sectores que se reúnen y identifican oportunidades y retos donde se puede trabajar con ciencia para resolver estos problemas. Si quieren conocer más sobre nosotros, sobre la organización, les invitamos a visitar nuestra página web utilizando este enlace, ilcimosamerica.org. Siempre hacemos una declaración de exención y es que las opiniones expresadas en la siguiente conferencia son de la persona experta científica y no lo hacen en nombre de ILSI. Además, siempre nuestros invitados e invitadas participan de manera voluntaria y han tenido libertad y responsabilidad para preparar su presentación, además de que no han recibido remuneración por esa participación. Le voy a dar de inmediato la palabra a la profesora doctora Jessie Usaga para que haga la presentación de la conferencista del día de hoy. Adelante. Muchas gracias, Ania, por la presentación y a Sonia por acompañarnos en esta iniciativa para el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Es de gran satisfacción presentar este quinto seminario sobre las recomendaciones prácticas de limpieza y desinfección para prevención y control de biofilms, específicamente para la industria láctea. Hoy tenemos una expositora de lujo, a la máster Sonia Jaimes, que es microbióloga industrial con énfasis en alimentos de la Universidad de Pamplona, Colombia. Ella también posee el grado de máster en inocuidad de alimentos de la Universidad para la Cooperación Internacional en Costa Rica. Y lo que creemos que es todavía aún más valioso es su experiencia. Cuenta con 20 años de experiencia en el campo de la higiene y la inocuidad, desarrollando, fundamentando su formación en el trabajo de campo en la industria de alimentos, y actualmente se desempeña como gerente comercial para Centro y Sudamérica en Dicken Internacional, siendo miembro del staff técnico corporativo. Muchísimas gracias, Sonia, por aceptar esta invitación. Estamos seguros que acá tenemos un número importante de personas conectadas esperando respuestas puntuales sobre qué recomendaciones podemos aplicar en la industria para prevenir la formación de biofilms. Y pues nada, el espacio es suyo. Invitar a los participantes a que coloquen sus preguntas en el espacio de preguntas de tal forma que las podemos compartir al final con la expositora. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Yo solo quiero confirmar, por favor, si se está viendo mi pantalla, mi presentación. Y con sí, eso vemos la presentación perfecta. Gracias. Pues excelente, agradecerles la invitación, lo hacemos con mucho gusto y honor. Y también a ustedes como participantes esperamos cumplir sus expectativas. Es un tema verdaderamente importante, es el desafío, este tema de biofilms en la industria de alimentos y los microorganismos que están directamente asociados a ello. Y entonces, sin más, vamos a empezar a darle desarrollo al contenido del día de hoy. ¿Qué es lo que veremos en esta sesión? Empezaremos por revisar un objetivo, hablaremos de definiciones de lo que es un biofilm, pasaremos por algunas características, unas generalidades, revisaremos qué microorganismos tienen la capacidad de formar estas estructuras, los biofilms, pasando por la composición, cómo está constituido un biofilm y cómo estas estructuras le confieren unas características o unas ventajas
importantes a los microorganismos y por eso ellos eligen agruparse en esta condición. También pasaremos viendo cuáles son los factores que influyen en la formación de los biofilms y luego revisaremos cada una de las etapas de desarrollo, cómo es que se forman estas estructuras. Pasaremos ahora sí con el fuerte en los dos últimos puntos que van a tener que ver con cuáles son las implicaciones que tienen los biofilms en la industria de alimentos y ahora sí que el tema central, las que serían algunas recomendaciones prácticas, ¿no? En la industria de alimentos, concretamente desde limpieza y desinfección para la prevención y para el control de los biofilms en la industria láctea. Pues este es el objetivo fundamental que perseguimos el día de hoy, es reconocer estas recomendaciones prácticas muy puntuales de limpieza y desinfección que nos van a permitir ejercer mecanismos de prevención y de control de los biofilms pues, en la industria láctea. Empecemos por definir qué es biofilm. Y lo primero es decir que cualquiera de los términos que ustedes están viendo en pantalla lo podrán ustedes utilizar indistintamente a la hora de referirse a estas estructuras, es decir, biofilm o biopelícula, su equivalente en español, o también biocapa. Y algunos en la literatura lo refieren como biomallas. Hay cantidad de nombres para referirse a este concepto de estructura biológica, pero básicamente bajo estos tres términos o denominaciones podemos referirnos exactamente de la misma manera. Si buscamos literatura, podremos encontrar variedad de definiciones. Yo traje dos, seleccioné dos, sin embargo se van a dar cuenta que hay algunas que son más amplias que otras, pero hay algunos puntos clave que finalmente nos van a llevar a la definición o a la esencia de lo que es un biofilm. Empecemos revisando la primera. Los biofilm o un biofilm es una comunidad estructurada de células bacterianas que están encerradas en una matriz polimérica de producción propia y que va a estar adherida a una superficie inerte o viva. Atención a esto, vamos a hacer un énfasis especial. Si revisamos la segunda definición, que quizás sea un poquitito más amplia, pero vuelve, como comenté hace un momento, en esencia a referir lo mismo. Son comunidades complejas de microorganismos que van a crecer embebidas en una matriz orgánica polimérica que es autoproducida y que va a estar adherida a una superficie, bien sea viva o bien sea inerte, y puede presentarse agrupada en estas estructuras una única especie microbiana o un abanico de especies microbianas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar de cada una de ellas que nos lleva a la definición? Lo primero es que es comunidad de microorganismos, entendiendo comunidad precisamente como un grupo de microorganismos que se va a unir compartiendo un ambiente común, aunque ellas puedan tener características totalmente diferentes en términos de requerimientos nutricionales, incluso de requerimientos de oxígeno, pero el ambiente en el que están al final las lleva a una condición común. El otro aspecto importante que define una biocapa es que estas bacterias van a estar encerradas, van a estar atrapadas, van a estar agrupadas en una matriz polimérica que ellas autoproducen, o sea, que ellas mismas sintetizan, fabrican y, para decirlo coloquialmente, es como que estos microorganismos sintetizan una manta con la que se van a cubrir y van a hacer una especie de blindaje hacia el medio exterior. Pero como dato importante, aquí nos importa más lo primero, es que los microorganismos se adhieren no solo a superficies inertes, es decir, en nuestras plantas procesadoras de alimentos las podemos encontrar fácilmente en los equipos, en las paredes, en cualquier estructura que esté haciendo parte del entorno productivo, pero también existen biofilms y de mucha relevancia en superficies vivas, o sea, se pueden formar biofilms en hojas de vegetales, se pueden formar biofilms en órganos del cuerpo humano, con una implicación y una complicación mayor, aunque esto no es lo que nos trae aquí claramente, pero sí es bueno que sepan
que no solo la asociación de los biofilms es sobre una superficie inerte. Ahora, ¿qué entornos podrían llevarnos a encontrar biofilms? Más bien, ¿en qué sitios podríamos pensar que se forman los biofilms? Y yo no quiero espantar, pero los biofilms prácticamente van a estar en todos los entornos donde haya una condición fundamental o un punto de partida básico, y es donde existan las bacterias. Prácticamente en todos los entornos, hasta en los más cotidianos, en sus hogares, en los nidos, en el baño de su casa, en su cocina, es altísimamente probable, por no decir seguro, que va a haber existencia de biofilms. Y en ese caso nos trasladamos a qué va a estar. Empecemos, aunque aquí lo tengo en última instancia, pero es primero y principal a nivel del entorno industrial de fabricación de alimentos, pero también en el medio natural. Vamos a ver más adelante que es precisamente donde mayor cantidad y preferencia tienen los microorganismos para vivir. En el entorno clínico, los biofilms cobran muchísima relevancia. Hay enfermedades que se han desencadenado a raíz de biofilms que se han formado en los órganos del cuerpo a través de algunos elementos invasivos que han estado contaminados y que luego van a formar un biofilm en el nivel cosmético, etc. Por supuesto, las implicaciones en la industria, concretamente en la de los alimentos, pues son mayores. Lo primero, desde salud pública, verdaderamente es la principal preocupación, pero también hay muchas implicaciones económicas. Ya vamos a ver más adelante por qué razón. Lo que traigo aquí es no es sino una contextualización de cómo los biofilms en cualquiera de los entornos, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua, las plantas y la industria láctea, mucho está involucrada también con los reportes de biofilms, pues tienen que de alguna manera convivir o enfrentarse cotidianamente con los biofilms porque son entornos supremamente favorecedores. Ya vamos a ver qué condiciones le van a dar favorabilidad a los microorganismos para preferirlo. Vamos a suponer, esto está como una ilustración, que esta es una tubería de agua, así como puede ser una tubería CIP por donde está corriendo nuestra leche en la planta de lácteos, en donde sí hay nutrientes que por supuesto los vamos a tener y máxime en un alimento como la leche, en donde sí hay bacterias que por supuesto las vamos a tener. Esos microorganismos ya solo con estas dos condiciones, nutrientes y humedad, pues van a preferir y van a optar por quererse adherir, arraigar, y luego va a haber un cierto punto de complejidad para poder retirarlas de ahí y prevenir precisamente la complicación o la implicación que pueden tener desde salud pública. ¿Cuáles son las características de las biofilms? Lo primero es decir que los microorganismos existen en la naturaleza bajo dos formas o bajo dos estados. El primero sería bajo la fórmula de estructuras, o más bien de células planctónicas. Estas son las células o las bacterias que están libres, que están en una condición flotante, en un líquido, ¿sí? Que están allí suspendidas. Pero la otra forma son las que se llaman las formas sésiles, que son bacterias que están más bien agrupadas y que se van a tender a adherir en una superficie. Esa segunda forma es la que prefieren los microorganismos en la naturaleza. Se dice por fuentes bibliográficas confiables que más del 90, casi hasta el 99% de las formas bacterianas en la naturaleza prefieren estar así o optan por estar así, como formas sésiles, o sea, formando biocapa bacteriano, es decir, agrupadas bajo una estructura de protección con otros tipos de microorganismos. Ahora, nos preguntamos, ¿qué tantos microorganismos tienen esta capacidad de formar biocapas? ¿O qué tantas bacterias concretamente? Pues si ven ustedes, la cifra es tan amplia como que entre el 40 y el 80% de las bacterias en el planeta pueden formarlos. Solo que más adelante nos vamos a dar cuenta que hay algunos géneros bacterianos que tienen mayor propensión, habilidad para formar biofilms o biocapa bacteriana, ¿sí? Ahora, estos microorganismos, ya lo dijimos,
pues se van a poder o preferir adherir a superficies inertes, y en la industria de alimentos, concretamente en el entorno productivo de los alimentos, trasladémonos a cada una de las plantas, pues existe variedad de materiales, de tipos de materiales de las superficies que tenemos en planta, que bien pueden ser caucho, polipropileno, plástico, vidrio, acero inoxidable, por no decir cemento, concreto y algunos otros materiales. A todas esas superficies van a tener alcance los microorganismos, solo que más adelante veremos que algunos materiales de algunas condiciones van a traer de alguna manera favorabilidad para que los microorganismos se quieran adherir a ellas. Muy bien. Ya dijimos, la mayoría de las especies bacterianas tienen capacidad de formar biofilms, pero se destacan de manera importante los géneros Pseudomonas, Listeria, por supuesto, es uno de esos microorganismos que seguramente cuando ustedes tienen a su alcance bibliografía de Listeria monocytogenes concretamente, indiscutiblemente van a referir y a encontrar su estupenda o su destacada capacidad para formar biofilms o biocapas. O al contrario, es casi una analogía. Si ustedes están documentándose sobre lo que son los biofilms, indiscutiblemente se van a topar con Listeria monocytogenes porque se destaca, como lo repito, en formar biofilms bastante robustos, persistentes, arraigados y muy típicos en las plantas de alimentos. Pero asimismo están otros géneros como Enterobacter, Faubacterium, Alcalígenes, Estafilos, Bacilos, realmente amplísimo el grupo de microorganismos, como ya lo dijimos. Pasemos ahora a revisar cuál es la composición de un biofilm, de qué está constituido un biofilm. Digamos que estas imágenes que ustedes van a ver, la mayoría de las que les voy a presentar, pues son imágenes meramente ilustrativas. Hay una más adelante que sí es una fotografía como tal, pero por lo menos es bueno que ustedes la puedan ver así para que no sea algo meramente de imaginación, como es que esas bacterias están ahí atrapadas, que en una capa, que en un manto, que en un velo, pero digamos que siempre que se busca ilustrar, pues esto es lo que vamos a encontrar. Supongan ustedes eso, sobre un equipo en su planta, sobre una superficie, en los pisos, en las paredes, en una mesa de corte, en una banda transportadora, en fin, microorganismos que se van arraigando, se van agrupando, se van estratificando, porque esta es una organización bastante compleja y bastante, ¿cómo lo diríamos?, organizada de microorganismos, que lleva un orden y un sentido claro que vamos a ver más adelante. Entonces, estos biofilms tienen en su composición como porcentaje mayoritario agua va a ir ahí atrapada. Hay un altísimo contenido de agua y recordemos que donde hay agua hay vida claramente. Hay un componente supremamente importante que ustedes lo van a ver varias veces a lo largo de esta charla y son las sustancias poliméricas extracelulares, que se abrevia así, esta es la abreviatura en inglés, pero es eso, las sustancias poliméricas extracelulares son una cantidad de biopolímeros que se van a integrar y que son los responsables de darle la estructura tridimensional a esta biocapa bacteriana, a que les dan la estructura, las que le dan el soporte y las que al final son la esencia de un biofilm. Esos biopolímeros son básicamente proteínas, son polisacáridos, incluso ADN extracelular. Todo eso es lo que va a ser parte de esas sustancias poliméricas extracelulares que dan además ese carácter como pegamentoso, característico de esta matriz polimérica protectora. Claramente lo que va a haber ahí atrapado son microorganismos y cantidades de moléculas y residuos como residuos de sales minerales, de algunos subproductos de esa comunidad de microorganismos que están ahí conviviendo. Pero súper importante destacar, al final cada uno de los componentes juega un papel importante, pero el protagónico serán estas sustancias poliméricas extracelulares porque son al final las que le confieren la estructura y la protección a ese biofilm. Esa es la matriz protectora y adhesiva.
Les decía hace un momento que son unas estructuras verdaderamente de una complejidad superior porque se dice que un biofilm literalmente puede considerarse como una obra de ingeniería perfecta hecha por las bacterias. Una obra de ingeniería porque al final es una estructura que tiene, casi que imaginémoslos así, unas bases, unos cimientos, se va generando una estructura tridimensional, se va formando un techo, se van generando literalmente canales internos de circulación porque ellas necesitan fluir, porque están estratificadas, por ejemplo, en las capas más superiores y más externas, las que quizá necesitan más de la disponibilidad de oxígeno, que no lo hay tanto al interior de la biocapa. En cambio, ellas se ubican más en las partes más externas de esta matriz y asimismo canales internos por donde va a circular los nutrientes, los desechos que ya no necesita esta comunidad de microorganismos, etc. Entonces esto, digamos que lo podemos despreciar como estructura, pero si lo vemos desde el punto de los microorganismos, son verdaderamente creaciones admirables, con toda la implicación negativa que nos puede llegar a tener a nivel de industria, de alimentos concretamente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los beneficios que le va a conferir un biofilm o una biocapa a esos microorganismos que están allí encerrados? Podemos decir que cuando los microorganismos están viviendo como biofilms, tienen básicamente 4 ventajas adquiridas que las vamos a conversar una por una. La primera y muy importante es la que tiene que ver con la protección a condiciones adversas distintas, entre ellas los agentes antimicrobianos. O sea, esta estructura las va a blindar, las va a proteger de qué tipo de condiciones adversas. Por ejemplo, de radiaciones ultravioleta, de agentes antimicrobianos, de presiones osmóticas extremas, de pHs extremos, de temperaturas más elevadas. Todo eso hace que estos microorganismos que están encontrando condiciones de adaptabilidad vayan pudiendo tener la favorabilidad de irse adaptando e ir mutando para responder cada vez con mayor resistencia a los tratamientos que les queremos dar en la industria concretamente, ¿sí? Y en este caso específico a los tratamientos desde la limpieza y la desinfección. Cada vez se demuestra más que estas estructuras les van a conferir este beneficio a los microorganismos y que cada vez tenemos que tomar medidas más concretas precisamente para la prevención y el control. Por supuesto, esta primera que acabamos de mencionar es la que va más directamente relacionada con qué tan efectivos pueden llegar a ser o todo lo contrario, o qué tanto dejan de ser efectivos esos tratamientos antimicrobianos o esos procedimientos de higiene y desinfección si es que no intervenimos las biocapas que ya están desarrolladas en la planta. La segunda ventaja que van a tener los microorganismos al estar desarrollándose en esta matriz, pues es el incremento en la disponibilidad de nutrientes que ellas tienen para su crecimiento. Porque es que aquí ocurre algo, y es que estos microorganismos de alguna manera van a generar una permeabilidad selectiva. Es decir, está completamente cerrado y blindado lo que venga del exterior. Lo vamos a ver. Las membranas van a ser un efecto de filtro donde ciertos agentes cargados molecularmente van a ser reconocidos como enemigos por esas matriz y no van a poder atravesar. Entonces los sanitizantes no pueden entrar y en esa medida pues, va a empezar a fortalecerse esta matriz que en una etapa siguiente la vamos a ver, pues no se va a quedar por siempre encerrada, va a salir al entorno productivo y es donde vamos a tener problemas de contaminación cruzada. La tercera ventaja importante que tiene un biofilm para los microorganismos es que ellas, en esta condición se ve incrementada la unión de moléculas de agua, tienen menos riesgo de deshidratación. Vieron ustedes en la estructura que hasta un 90% de un biofilm es agua, entonces las que no tienen mayor capacidad de buscar el agua
se las van concediendo algunas otras dentro del biofilm y esos canales de circulación para que puedan tener humedad y capacidad de tomar el agua que necesitan para desarrollarse. Y una última ventaja importante que tienen los microorganismos al estar en esta condición es que se posibilita la transferencia de material genético entre otras bacterias. Es decir, las bacterias, a través de algunas estructuras que ellas tienen, se intercomunican, se conectan y literalmente a través de algunas de esas estructuras como pilis, ¿sí? Pelitos, se comunican material genético y ahí es donde se pueden hablar de resistencias genéticas adquiridas. O sea, hay mutaciones o genes que ya llevan codificada la resistencia para este tipo de condición. Entonces pensemos cuán grande ha de ser el riesgo de microorganismos que per se son patógenos, porque aquí están alojados una gran cantidad y variedad de microorganismos, muchos patógenos, seguramente muchos otros no. Si es complejo el control en una condición planctónica, es decir, libre, flotante en las superficies, ¿cómo no en una condición que les está dando cada vez un ambiente de mayor fuerza para responder a las condiciones hostiles que hay afuera, incluyendo los agentes, por ejemplo, de control, como los de limpieza y de desinfección? Esta es una ilustración, no, más bien no es una ilustración, es una imagen real, una fotografía que muestra lo rápido que puede llegar a generarse una biocapa o un biofilm. Nosotros pudiéramos pensar que para que se forme un biofilm en una estructura, en una superficie, tienen que pasar meses y años. Y verdaderamente esto no es así. Si vemos esta estructura, esto es un seguimiento en un lapso de 24 horas de listeria monocitógenes creciendo sobre una superficie de vidrio y cómo se hace una valoración a partir de las 2 horas, luego a las 6 horas, a las 12 horas, a las 24, perdón, cómo este microorganismo en principio se sujeta a la superficie de vidrio, luego se empieza a multiplicar, ya luego empieza a producir un material, lo vamos a ver ahora en el paso a paso, y finalmente ya a las 24 hablamos de una matriz o de un biofilm maduro. Maduro ya es fuerte, completamente adherido bajo una condición irreversible. Ahora, que hay biofilms que pueden durar años sobre una superficie, es cierto, solo que vamos a ver cómo es que es la dinámica. Repito, no es que estos microorganismos nunca van a salir de ahí, porque ustedes dirían, ¿cuál es el peligro entonces? Si están en una superficie y en una condición totalmente hermética, pues que se queden allí. El tema es que llega un punto en que hay tantos microorganismos en esa estructura que necesita romperse y salir a ocupar esos entornos. De ahí es donde tenemos los problemas de contaminación cruzada. Pasamos a un punto supremamente importante y tiene que ver con cuáles son los factores que influyen en la formación de los biofilms. Son varios. El primero es la superficie de contacto. Ya dijimos que existen diferentes materiales con los que nos vamos a encontrar en una planta de procesamiento de alimentos. Perdón. Y en este caso hay algunas superficies, hay algunos materiales que tienen de alguna manera más propensión para que los microorganismos se quieran adherir a esa superficie. Uno de los factores de los que se habla cuando nos referimos a las superficies de contacto, concretamente, repito, donde vamos a estar fabricando los alimentos, pues es lo que tiene que ver con la energía libre superficial. No vamos a irnos con nada tan técnico, sino más bien explicado como algo más práctico. Es una condición que está relacionado con la hidrofobicidad o, en el sentido opuesto a la hidrofobicidad, qué tanto es afín esa superficie y ese microorganismo con el agua. Es lo que se llama la condición hidrofílica. Y en otras palabras, mientras más está esta condición disponible, o sea, una energía libre superficial alta, habrá mayor afinidad del microorganismo para quererse adherir a esas superficies. Hay algunos materiales que encabezan la lista de los de mayor
condición de energía superficial libre, o sea, los que tendrían una propensión mayor. El vidrio, el acero inoxidable, que es el material higiénico o sanitario por excelencia, es uno de esos materiales que tiene una alta propensión por la energía libre superficial alta, incluso el poliéster. Sin embargo, se mencionan algunos que tienen una energía libre superficial más baja, como por ejemplo el Nylamide, pero no que eso quiera decir que en esas superficies los microorganismos no se vayan a sujetar, que tienen menos predisposición, pero finalmente en todas estas superficies los microorganismos se van a querer asentar y sujetar fuertemente. Y cuando hablamos de superficies de contacto, hablamos de una condición muy importante que se llama preacondicionamiento. ¿Qué es lo que es el preacondicionamiento? Como su nombre lo indica, son superficies que tienen alguna circunstancia que precisamente acondiciona previamente la superficie para que los microorganismos se quieran sujetar. ¿Y cuáles podrían ser esas condiciones o esas circunstancias? Hay algunos componentes del alimento, por ejemplo, hay algunos iones cargados que están ahí en el entorno productivo o moléculas orgánicas del queso, por ejemplo, de la leche desnatada, refería un apartado bibliográfico que, por ejemplo, in vitro mostró ese acondicionamiento con leche desnatada en una prueba específica de laboratorio que dio una condición de mayor favorabilidad para que los microorganismos quisieran adherirse a esta superficie más fuertemente. ¿Qué otro factor influye en la formación de los biofilms? El tiempo de contacto. Esto es determinante y vámoslo teniendo presente porque ya en la etapa final, cuando hablemos de consejos prácticos, el tiempo sí que es fundamental entre otros factores. Mientras mayor tiempo de contacto haya entre el microorganismo con las superficies, habrá mayor número de uniones y mayor posibilidad de que estos microorganismos forman biocapas y quieran permanecer por más tiempo arraigados en los equipos y en las superficies. Otro factor importante son las características de la superficie celular, o sea, que tenga la bacteria en su cuerpo. Hay algunas bacterias que tienen, ya lo mencioné hace un momento, algunos flagelos o algunos vellitos, unos pilis, así se llama, o algunas proteínas de adhesión que van a ser una herramienta adicional para que ese microorganismo a través de esas estructuras se quiera anclar y sujetar de las superficies. Y finalmente, y no menos importante aquí en la industria láctea, así que es uno de los de mayor relevancia, la disponibilidad de nutrientes. Cuanto más nutrientes haya disponibles, cuanto el alimento tenga mayor riqueza desde el punto de vista nutricional, pues claramente va a ser una mayor preferencia por los microorganismos para querer estar ahí y en consecuencia quererse quedar en esas superficies. Continuamos con los factores que influyen en la formación de los biofilms y tiene que ver con, en términos de microorganismos, de esa comunidad microbiana, cómo es que está compuesto el biofilm. Quiero decir, existen biofilms que se llaman multiespecie, así como hay algunos que se llaman monoespecie. Como su nombre lo lleva a decir, los monoespecies son biofilms donde hay solo una especie bacteriana y los multi donde hay una cantidad combinada a unas poblaciones de microorganismos completamente heterogéneos. Debo decirles que en la industria de los alimentos lo más típico es lo primero, o sea, biofilm multiespecies. No es común, puede existir, pero no es común encontrar un biofilm solo de listeria. Suele ser microorganismos donde predomine listeria, biofilms donde predomine listeria, con otros patógenos y otros tipos de microorganismos, cualquiera que sea, pseudomonas, E. coli, salmonella, si hablamos de patógenos, o cualquier otra cantidad de microorganismos alteradores. Pero estos biofilms multiespecie son los que suelen ser más complejos, porque suelen ser los más robustos, los de mayor grosor y los que muestran mayor estabilidad y por lo mismo arraigo. Y son los que a la hora de intervenirlos con prácticas de higiene, de limpieza y desinfección, pues son los más retadores, son a los que digamos, no los podemos diferenciar a simple vista, no los podemos ver con los ojos porque son microorganismos, pero lo que queremos decir, ya sabiendo que en la industria de alimentos lo más típico es que son biofilm compuestos,
pues tenemos que tomar medidas que vayan como en la misma intensidad de la implicación que puede tener este tipo de estructuras. Y finalmente, factor supremamente importante es la disponibilidad de agua. Si hay una condición ligada de manera directa al desarrollo de un biofilm, se llama el agua que tenga el microorganismo disponible en el ambiente o en el entorno donde se encuentre. La mayor capacidad de desarrollo de biocapa se da en ambientes acuosos. Y de ahí que una de nuestras recomendaciones importantes más adelante va a tener que ver concreta y específicamente con esta condición que necesitamos llevarle en contra a los microorganismos. Perfecto, ya llegamos a lo que tiene que ver con las etapas de desarrollo. ¿Cómo es que se forma un biofilm? Son 5 etapas básicamente. Yo quiero que en principio las veamos en esta imagen y las vamos a ir desarrollando de manera muy breve una por una. Pero me gusta este esquema porque es bastante sencillo e ilustrativo. La primera etapa, como ven ustedes, se llama la de absorción o la de fijación y es donde esas moléculas orgánicas o el alimento que estamos procesando, pues se va a sujetar. Acá tengo otro esquema, exactamente lo mismo, solo que representado de otra manera. Cuando llegan esos residuos orgánicos, siempre van a estar en el entorno productivo, a la superficie, y esa superficie se empieza a lo que acabamos de hablar hace un momento, a acondicionar, a preparar, a recibir iones, residuos orgánicos. Aquí van a influir algunos factores externos como la temperatura, como el pH, algunos factores físicos también, como el tipo de microorganismo que está llegando ahí acompañando a esos nutrientes y a esos alimentos. Esta pues es la primera etapa y nos estamos ubicando aquí. Esta primera etapa de absorción o de acondicionamiento todavía es una absorción reversible, o sea, se puede eliminar tan fácilmente todavía con la presión del chorro de agua, con las labores cotidianas de limpieza a la hora de aplicar detergentes, sanitizantes, hacer tallado mecánico y demás. En esta etapa, que vendría siendo las primeras 1 hora o 2 horas en que entró en contacto el microorganismo estando en el alimento y la superficie. La siguiente etapa se llama una adhesión, pero ya no es irreversible, ya es reversible, ya estamos acá. Esos microorganismos empiezan a hacer uso de las estructuras que mencionamos ahora, de los pilis, de las vellosidades, para decir, ok, ahora ya sí me empiezo a sujetar de esta superficie. Acá me quiero estar quedando y por eso se llama una fijación de carácter físico. La tercera etapa sigue siendo, ahora ya sí, una adhesión completamente irreversible, porque ya no solo se está sujetando el microorganismo físicamente con sus estructuras, sino que empieza a liberarse y a producirse estas sustancias que dijimos que son la esencia de la biocapa, las sustancias poliméricas extracelulares. Ese pegamento se empezó a liberar y ahora sí que estos microorganismos se sujetan también, que se da esta condición de irreversibilidad. Aquí ya hablamos de una biofilm, empieza a ser un biofilm maduro, porque ya no hay solo colonias o microcolonias, sino que empiezan a crearse diferentes capas, o sea, multicapas de microorganismos, y empieza a formarse una estructura tridimensional del biofilm. Si me devuelvo acá, así es como ya se ve una estructura tridimensional. En principio son microorganismos libres, luego capitas lineales, y ya en estas etapas estamos viendo la estructura tridimensional del biofilm, que ya estamos hablando de un biofilm completamente maduro. Pero ¿qué pasa en la última etapa? La etapa quinta, ya hablamos de la maduración del biofilm, pues es la etapa donde se da el desprendimiento de las células o de las bacterias, porque ya se saturó el biofilm, ya hay demasiadas ahí. Y lo que hacen es que se rompe esa biocapa y sale esa cantidad de microorganismos. Y ahí es donde podemos decir, pero ¿qué está pasando si estábamos trayendo el proceso de higiene y desinfección rodando con total perfección? Los monitoreos nos están dando y marcando condiciones totalmente favorables en términos microbiológicos, no estamos cambiando ningún proceso y de la nada estamos teniendo incidencias repetidas, por ejemplo, de listeria o de ciertos microorganismos en este tipo de superficies.
Una de las razones puede estar siendo esta, que ya hay matrices que están maduras, que se abrieron y esos microorganismos se liberan. Porque hay algo que no les he dicho, que es súper importante. Cuando vamos a hacer rastreos microbiológicos de una superficie, cualquiera que ésta sea, con un método convencional, un hisopo, una esponja, nunca van a arrastrar ustedes microorganismos que están en un biofilm. Es que recuerden que ellos están en una condición de blindaje que nunca lo vamos a arrastrar con un hisopo a la hora de tomar una muestra. Pero cuando ya se rompió la biocapa en esta última etapa, es donde muy seguramente empezamos a tener unos picos microbiológicos y unas incidencias preocupantes. Muy posiblemente se lleve o se deba a esta condición de la dispersión de los microorganismos desde una biocapa o desde una matriz de biofilms. Muy bien, vamos acercándonos a lo profundísimo del tema, lo más práctico, y es qué implicaciones entonces va a tener que tengamos biofilms o este tipo de estructuras en las plantas de procesamiento de alimentos. Pues lo primero es que va a ser una fuente de contaminación microbiológica persistente, constante. Y eso sabemos claramente que tiene implicaciones desde el punto de vista de salud pública, perdón. ¿Por qué? Porque claramente podemos encontrar ahí atrapados microorganismos de naturaleza patógena, como listeria, es decir, que causan enfermedad y el riesgo de contaminación está latente ahí. Esta es la implicación desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Ya lo dijimos, estos microorganismos acá tienen un blindaje frente a todos estos factores, a los agentes antimicrobianos, cuando se tratan a nivel clínico se hacen más resistentes a antibióticos, o en el entorno productivo cuando aplicamos de pronto controles a través de pHs más bajos, que es una limitante de desarrollo para los microorganismos en condición de biocapa se hacen más resistentes, o a la salinidad, o a tratamientos con cualquier otro agente antimicrobiano. Aquí es donde decimos el microorganismo encuentra adaptabilidad y luego empieza a responder con resistencia. Esa es básicamente la dinámica que aquí se da. El segundo compromiso o implicación en la industria de alimentos, pues es el compromiso de la vida de anaquel. Y si bien es cierto, la primera que acabamos de hablar es presencia de microorganismos patógenos que van a ir directamente en detrimento de lo que tiene que ver con la salud o con la vida del consumidor. Acá habrá microorganismos que si bien no sean patógenos sino alteradores, pues ya van a empezar a dar pérdidas y problemas desde el punto de vista de acortarse la vida de anaquel, de darse mayores devoluciones, de verse alimentos deteriorados microbiológicamente, que vamos a hacer una asociación en este caso, si son solamente microorganismos de deterioro, con problemas o fallos de calidad en el producto, ¿no? Entonces se va a ver o se va a evidenciar pues, el deterioro de estos alimentos e incluso aquí hay un dato importante que se debe tener en cuenta y es que incluso después de hacer esos procesos de higiene, si el proceso no fue el óptimo y el adecuado, pueden quedar algunos residuales de esta matriz exopolimérica que protegió de revisión una biocapa y si se quedan en la superficie, pues simplemente esto va a dar espacio a que sean como escombros que vayan a ser utilizados por los microorganismos nuevos para quererse empezar a sentar y aferrar a esas superficies. ¿Cuáles son las otras implicaciones que tendría tener biofilms en la planta de procesamiento de alimentos? Este es un tema también muy complicado y son los problemas tecnológicos. Y les quiero decir que no son problemas menores, no son despreciables. Es decir, no imaginemos que son unas estructuras tan insignificantes que no van a tener la capacidad de generar inconvenientes mayores y lamentablemente sí es así. O sea, cuando se dan estos crecimientos de estos microorganismos en forma de biofilm en las membranas de filtración, en las tuberías, en todos estos ductos, se puede dar claramente obturaciones, taponamientos en esos ductos que claramente pues, van a llevar a que se dé una disminución del rendimiento de esos sistemas. O sea, la velocidad de flujo baja contundentemente y en consecuencia pues se va a necesitar más energía pues, para que fluyan en esos sistemas donde habitualmente la dinámica o la termodinámica estaba muy bien estandarizada o establecida.
En el caso de las membranas, y esto muy típico de las plantas de las industrias lácteas, también de las industrias o de las plantas de procesamiento de agua, se dan obturaciones y deterioro de membranas, precisamente porque se saturan con estas biofilms. Recordemos que algunas membranas tienen unos poros tan pequeños que hay microorganismos que pueden llegar a taponar o obstruir ese tipo de poros tan pequeñitos. Y en consecuencia, ya lo dijimos, al disminuir la transferencia de energía y la eficiencia energética, pues estamos hablando de un impacto económico súper importante para la industria. Otra de las implicaciones negativas, por supuesto, para la industria de alimentos de los biofilms es el deterioro y el compromiso de la vida de la maquinaria. Y este tampoco es un tema despreciable. Se da un notable incremento en la velocidad de corrosión de los equipos. Se llama biocorrosión. ¿Por qué? Hay microorganismos, hay bacterias sulfaturreductoras o productoras de ácido que al estar atrapadas en esas superficies, pues lo están liberando, lo están excretando en gran cantidad y eso lleva a que se den brotes de oxidación y de corrosión fuerte en maquinaria y equipos. A la par que son un ataque directo a las superficies o a los materiales, va jugando por partida doble en el daño, y es que cuanto más una superficie se encuentre con óxido, con sarro, también va a ser un medio de anclaje o un punto de partida de donde otros microorganismos vayan a querer llegar y empezar a generar pues nuevas biocapas o nuevos puntos o nuevos nichos. Y ahora sí, nos vamos a, como complemento de toda la contextualización que acabamos de ver, al punto de lo que es la prevención y control. Vamos a entrar a esas recomendaciones prácticas desde lo que tiene que ver con limpieza y desinfección. El preámbulo de esto, antes de hablar de lo que serían intervenciones a nivel higiénico, es que tendríamos que partir de que las instalaciones y los equipos puedan cumplir con características de diseño sanitario. Es claro y es cierto que hay plantas que ya están construidas, muchas pudieran tener de origen fallos en el diseño sanitario, en sus instalaciones, en sus equipos, en sus materiales, y en muchos casos es difícil decir reemplacemos todos estos equipos, es impensado, o reemplacemos la planta entera para poder cumplir con diseño sanitario. Pero cuando vamos a arrancar de ceros, cuando vamos a integrar un equipo nuevo a la planta, adecuaciones y demás, súper importante que se cuente con que esto cumpla desde el punto de vista de diseño sanitario, porque va a ser, digamos que, el parteaguas para todas las intervenciones que hagamos. Si vamos a procesar alimentos, hay algunas máquinas donde producción está feliz porque la máquina es súper eficiente, produce súper bien, pero no hay quien la limpie. Y calidad y el área de sanidad sufriendo, porque la máquina sí que produce, pero sí que contamina y sí que tenemos un peligro latente. Hay puntos huecos, hay nichos donde fácilmente los microorganismos van a querer vivir y quedarse porque hay filtraciones y están quedando los exudados del proceso. Eso no es sanitario y en cambio sí es una amenaza y un riesgo permanente. Entonces, lo primero es partir pues de estas condiciones sanitarias donde tengamos equipos e instalaciones a las que podamos acceder mejor para intervenirlas higiénicamente, para poderlas lavar, para poderlas limpiar, para poderlas desinfectar, para poderlas monitorear y hacerlas parte del checklist de los puntos de muestreo microbiológico en la planta. Ese es el punto de partida y de ahí tenía que arrancar. Ahora sí, vámonos. Existen diferentes medidas, pero aquí vamos a hablar de las de higiene, de limpieza y desinfección para hacer prevención y control. Y créanme que la prevención a través de la higiene es la estrategia clave de elección. O sea, a esa es que ustedes se tienen que dirigir porque es la que definitivamente nos va a dar el mecanismo precisamente de prevenir y controlar. No van a creer ustedes que uno dice, tuve biocapa algún día en mi planta, pero ya nunca más. Eso es como decir, existieron microorganismos en la planta, pero ya nunca más. Es utópico, ¿verdad? O decir que Listeria monocytogenes tuve positivos en mi planta, he tenido incidencias, pero ya nunca más. Es muy poco probable. Lo importante es monitorear y seguir
el patógeno, pero es difícil o es casi que una utopía que el objetivo sea desterrar para siempre un microorganismo como Listeria de la planta, porque es cíclico, constantemente lo vamos a tener, y en esa misma medida los biofilms también van a estar constantemente. Entonces, sí es importante tener en cuenta que esto es constante, permanente y no de una única intervención. Entonces, para la prevención y control desde la limpieza y desinfección, tenemos que partir de algo y serían las intervenciones operativas de higiene. Vamos a diferenciar que las intervenciones de higiene pueden ser operativas y preoperativas. Las intervenciones operativas o los operativos de higiene son precisamente aquellas que se pueden llevar a cabo a la par que el proceso productivo está rodando. Es decir, conforme la planta está rodando, está produciendo leche, queso, cualquier tipo de derivado lácteo, en medio del proceso, ustedes pueden estarse durante la jornada, lavarse las manos, haciendo aduanas, filtros sanitarios, haciendo, por ejemplo, intervenciones de control microbiano a nivel ambiental. Hay cantidades de intervenciones operativas que es importante sostener a lo largo del proceso productivo. Ir tomando medidas de control hasta cuando vengan las siguientes que vamos a hablar enseguida. Aquí continuamos con ejemplos de operativos de higiene. Entonces, por ejemplo, hay superficies que necesariamente hay que tocar, hay que operativamente tomar medidas para ejercer algún efecto antimicrobiano y evitar que esos microorganismos, que ya vimos que en pocas horas empiezan a aferrarse y a adherirse de manera irreversible. Diferentes superficies que en medio del proceso sí pueden intervenir. Aquí están viendo ustedes dos imágenes claves. Recuerdan que decíamos cuán importante es la disponibilidad de agua para la formación de biofilms. Donde hay humedad es muy probable que haya biofilm. Es una condición altamente favorable. Y si hay una exigencia mayor por muchos organismos de control en Colombia y en muchos países, es revisar, ok, el proceso lácteo claramente es un proceso típicamente húmedo, pero algo distinto es que todo el tiempo en la planta haya agua en exceso, agua estancada, agua detenida, exceso de humedad, que haya favorabilidad para el desarrollo de condensados. Esto es determinante porque el condensado no es otra cosa más del agua que está circundando en el ambiente, que por diferenciales de temperatura se vuelve goticas de condensado y que fácilmente al caer directamente sobre un queso, pues ahí se va el microorganismo como la listeria, que es una de las medidas más típicas de control operativo que tomamos, ¿sí? Eliminar y drenar los excesos de humedad y asimismo eliminar y controlar los condensados con herramientas específicas que hay para eso. Y así, repito, damos pie a restar la cantidad de microorganismos que se están queriendo ir adaptando y aferrando a la superficie. Ahora, viene el segundo tipo de intervenciones de higiene. Ya no son los operativos, los que dijimos que van corriendo a la par que la planta produce. La planta no se para que el personal se lave las manos, se sanitice el calzado. Algunas personas van de acuerdo a su labor asignada haciendo algunos operativos de sanitización de ambiente, cambiando los prediluvios, etc. Pero las intervenciones operativas de higiene son esas que se hacen cuando la planta ha terminado su proceso productivo, cuando la planta ya quedó en una condición productiva lista para ahora sí ser vuelta a la normalidad en términos higiénicos para volver a arrancar. Una intervención preoperativa es precisamente dejar la planta limpia e higiénicamente lista para volver a empezar a producir alimentos. Y esas intervenciones operativas de higiene son claramente las que más tiempo toman, a las que más les tenemos que dar dedicación. ¿Cuál es la recomendación aquí? Procurar que estas intervenciones de limpieza y desinfección de la planta, que eso es lo que llamamos saneamiento, procuren ser lo más cercanas posible a la terminación del proceso productivo. ¿Qué quiero decir? Que hay plantas donde la práctica es
Se terminó el proceso productivo, la planta queda completamente sucia con todos los residuos orgánicos y demás, y solo después de muchas horas entra una cuadrilla de higiene a operar. Eso es extremadamente peligroso. La prevención va a procurar que tan pronto como sea posible limpiar y desinfectar la planta después de que dejó de producir, entremos a hacer estas labores de higiene. Cuanto más tiempo pase, mayor riesgo de uniones hay. Ya lo dijimos, 1 hora para los microorganismos es tiempo que vale oro y en nuestra contra puede jugar de manera significativa. Entonces acá es muy importante procurar tiempos de mayor inmediatez a la hora de hacer intervenciones preoperativas. Ahora, cuando hablamos de estas intervenciones preoperativas de higiene, tenemos que tener en cuenta que algunas veces nos puede pasar, como en casa, que hacemos unas limpiezas más cotidianas, más rutinarias, y embellecemos la casa y la limpiamos, pero no llegamos a ciertos puntos que son más demandantes, que tenemos que correr estructuras y mover. En la industria de alimentos, esto se tiene que llevar a cabo de manera muy juiciosa. ¿Qué quiero decir? Cotidianamente la planta se lavan los equipos de superficie de contacto directo con alimento. Algunas áreas, sobre todo las áreas de empaque o las áreas más críticas, se lavan completas, incluyendo techos, paredes. Pero, ¿qué pasa con los drenajes de la planta? ¿Nunca los intervenimos? ¿O sí tenemos un programa específico para intervenir higiénicamente un drenaje? Digo específico y diseñado para garantizar que esta medida de higiene no me vaya a revertir, al contrario, en un problema mayor de contaminación. Los drenajes y los difusores, por mencionar algún punto, son lo que llamamos fuentes ocultas de contaminación, pero son de las principales hábitats de muchos microorganismos patógenos. Listeria, sobre todo, pseudomonas, ciertas cepas de E. coli viven muy bien en los drenajes y en las bandejas de los difusores de los cuartos fríos. Pero ustedes dirán, a ver, pero ¿cuál es el problema? Nosotros no, pues el drenaje está en el piso, nosotros producimos sobre las mesas de trabajo, sobre las bandas, lo mismo los difusores. La forma en que puede llegar la contaminación desde un drenaje al producto es por varias vías y muy sencillas todas. Vamos a suponer que el personal operario con la manguera, que por supuesto va a estar en el piso, está haciendo sus labores de limpieza y dirige la manguera hacia los drenajes. Desde el drenaje revierten aerosoles, ni siquiera hablemos de que se va a revertir el contenido del drenaje, porque eso sí es catastrófico, simplemente salpica contenido del drenaje hacia afuera. La cantidad y variedad de microorganismos que hay en un drenaje es enorme. La cantidad de biofilm que hay en un drenaje, así como en cualquier otra superficie, pero más aquí, que es una condición húmeda, con nutrientes, con cantidad de microorganismos, es muy alta. Entonces, que los microorganismos que estén aquí lleguen al piso y del piso a la manguera, y la manguera obviamente la manipulamos con las manos, con los guantes, y de los guantes la contaminación pase a mi uniforme, al mandil, o sea, al delantal, a la ropa y a las superficies de contacto, es muy fácil. Todo esto para ilustrar que la contaminación pasa supremamente fácil del drenaje al piso, del piso al calzado del personal. Con el calzado es una de las vías más importantes por las que llevamos contaminación por toda la planta, y en esa medida los microorganismos llegan al alimento final. Este es un ejemplo de las formas en las que puede llegar. Pero sí, la invitación acá como medida de control es no solo consideremos esos puntos de contacto directo con alimento, hagamos un mapeo en la planta de todas estas fuentes ocultas de contaminación, los cuartos fríos también. Uno dice, es que en el cuarto frío pues no pasa nada. Ahí mi producto está seguro. Recordemos que la refrigeración es una condición para detener la velocidad de multiplicación de los microorganismos, pero no es para matarlos. Los microorganismos ahí están vivos, solo que su metabolismo bajó, se redujo. Y en esa medida, un cuarto frío
hay que intervenirlo también en términos de limpieza y de desinfección, porque sí que hay biofilms en los cuartos fríos y concretamente en estas bandejas de los difusores, ¿sí? Volvamos a lo mismo, ustedes dicen, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que van a llegar los microorganismos que están en el difusor al alimento? Supremamente fácil. En estos condensados de estas bandejas fácilmente puede llegar el microorganismo al alimento. Igual por las bandejas, por las aspersores, pues eso en esencia es un evaporador, un difusor. Va a difundir y a recircular el aire del ambiente. Entonces, fácilmente los microorganismos se están trasladando dentro de esa misma área donde están los difusores. Entonces, especial énfasis en intervenir de manera específica, no solo con los productos químicos idóneos para eso, porque los hay, también con los procedimientos y con los POEs específicos, incluir en los planes maestros de limpieza estas intervenciones periódicas de acuerdo a lo que el récord microbiológico les vaya planteando. Y aquí quiero hacer una observación puntual en lo que tiene que ver con los agentes químicos. Entendemos claramente que el factor económico, el costo de las sustancias químicas que elijamos para trabajar en la planta es uno de los determinantes a la hora de elegir, aunque no tendría que ser el único y el principal. En algunos casos sí, encontramos algunos productos que teóricamente son los más agresivos, entonces los más efectivos, los que arrasan todo, es que limpian todo al punto que dañan los equipos, dañan las instalaciones, le hacen microescoriaciones. Pero recordemos que nosotros, si miramos las instalaciones de la planta, si las viéramos con un microscopio, eso que para el ojo humano es imperceptible, toda esa devastación que se da cuando usamos indiscriminadamente en la planta, en las instalaciones, solo materiales genéricos, sosa cáustica o hipoclorito de manera indiscriminada, concentraciones elevadísimas, las superficies, incluso las de acero inoxidable, se van devastando. Se van haciendo esta cantidad de perforaciones, estas topografías, que repito, para el ojo humano son imperceptibles, pero para los microorganismos son un cráter entero y ahí van a querer vivir. Entonces, muy importante que a la hora de ustedes elegir las sustancias químicas que van a ser parte de su programa de limpieza y desinfección, elijan sustancias que sean efectivas para el propósito que ustedes están buscando y que sean seguras para las instalaciones, para los equipos, por supuesto para el personal, pero en este caso puntual, que no se presten para que los equipos se vayan devastando y desgastando, porque esos son albergue y nicho de microorganismos que va a favorecer mucho más la adhesión de los microorganismos. Entonces ya lo dije, hay que procurar balance de fórmulas químicas que tengan algunos otros componentes que ayuden a que el desempeño de esos limpiadores sea mejor y no tengamos que usar cantidades indiscriminadas que lleven a esto. Algunas veces se logra ver a simple vista el deterioro de los equipos o el rayado o las acciones mecánicas que van traduciendo en que a nivel microscópico, eso es una foto tomada con microscopía electrónica, son superficies de acero inox que se van perforando a este punto donde los microorganismos simplemente van a tener condiciones supremamente cómodas para desarrollarse, ¿sí? Otra recomendación supremamente importante, en muchos casos la despreciamos, pero es muy importante que la tengan en cuenta, son las herramientas y los utensilios que se usan para la higiene y la desinfección, que sean elementos idóneos para su uso. O sea, ¿qué voy a usar en mi planta y en qué lo voy a usar? Me voy a ir a dos ejemplos extremos. En algunos casos, a ver, recordemos que uno de los elementos a la hora de hacer limpieza que juega un papel determinante en el resultado final es la acción mecánica. Son 4. La acción mecánica, el tipo de químico que se use, la temperatura y el tiempo que tomemos haciendo esta intervención. Entonces decíamos que la acción mecánica, que es el tallado, que es el estregado, en los CIP, en los sistemas cerrados, pues no hay manitas estregando, es la turbulencia y la presión que se genera, la que de la mano con los otros 3 elementos que comenté ayudan a la limpieza, pero hablemos de las superficies bajo una intervención externa de higiene. En algunas ocasiones vemos que hay una suciedad fuerte, donde producimos queso, mantequillas y demás, donde hay leche, hay grasa. Tiene un alto contenido de grasa. Necesitamos limpiadores o detergentes
que tengan buena capacidad de desengrasante y herramientas como paños abrasivos o esponjas, como les quieran llamar, que estén a la medida de la suciedad que hay ahí. Voy a poner un ejemplo exagerado. Nos encontramos mucho en la industria pretender limpiar una superficie con un alto contenido de suciedad, de grasa, con un pañito suavecito. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos consintiendo el equipo. Pero esos microorganismos que se están adhiriendo y esa suciedad orgánica que está ahí, pues no la voy a remover con un paño suavecito con el que yo limpiaría una superficie completamente delicada. Entonces, un paño suave no es para ejercer acción mecánica a la hora de limpiar. O es como cuando elegimos un tipo de cepillo para limpieza de pisos porosos, que precisamente ahí se forman biofilms de manera importante que pueden durar años en instalaciones, incluso en las filtraciones y en las fisuras. El agua filtra y los microorganismos pueden formar biocapas que literalmente se han documentado pasar años enteros bajo esa condición en esos pisos porosos y fisurados. Imagínense ustedes esos pisos que son porosos, limpiarlos con un cepillo de cerda supremamente fina, como la cerda que utilizamos para material particulado en una planta seca. Claro que no voy a hacer un efecto mecánico adecuado y los microorganismos y los residuos orgánicos y los residuos de grasa, los residuos minerales se van incrustando y estoy favoreciendo la formación de biofilm, ¿no? Es importante seleccionar la herramienta idónea. Pero también nos encontramos mucho con todo lo contrario en la industria de alimentos. Es que yo voy a utilizar el paño abrasivo, uno que es súper contundente, que es que hasta me brilla el equipo. Claro que sí. Hay paños abrasivos que tienen un mayor grado de abrasividad y ayudan a ser más contundentes en la limpieza. Pero hay quienes utilizan paños abrasivos que son para pulir el acero inoxidable. Lo que están haciendo es hacer rayaduras múltiples en el acero inoxidable y en consecuencia lo que mencionábamos 2 láminas atrás. Rayaduras que son microesfoliaciones donde los microorganismos se están anclando. Eso lo vemos mucho también en bandas de nylon que tallan con materiales supremamente agresivos, ásperos. Y lo que estamos haciendo es no solo dañando los equipos, sino que les estamos haciendo albergues a los microorganismos que pues simplemente les van a favorecer. Muy bien. Otra medida clave y fundamental de prevención y control es la rotación de los agentes limpiadores. Atención que aquí no he mencionado todavía sanitizantes. Agentes limpiadores. Sí, señores. Los detergentes, los limpiadores se tienen, o la recomendación clara, la evidencia y la experiencia nos dice que es muy importante alternar naturalezas químicas. Mucha atención a lo que coloco acá. Alternar, no mezclar, no combinar. ¿De qué se trata esto? Existen algunos programas o calendarios que podemos estructurar en la industria de alimentos de rotación o alternancia de bases químicas limpiadoras. Partamos de lo siguiente. En una planta láctea hay un predominio de grasa importante en unas áreas más que otras, pero claramente hay grasa, hay proteína, pero en nivel de dificultad la grasa es la que marca el tipo de sustancia que necesito utilizar para que la limpieza sea contundente. Los detergentes neutros o los detergentes de naturaleza alcalina son excelentes desengrasantes. De preferencia los alcalinos. Ya ustedes en el mercado encontrarán alcalinos o alcalinos combinados con cloro, que son los alcalinos clorados, que tienen potenciada su capacidad limpiadora y desengrasante. Esos son los llamados a utilizar para remover la suciedad fresca, la suciedad de cada día en la planta. Pero ¿por qué es importante alternar periódicamente en mi calendario de limpieza con un detergente de naturaleza ácida? ¿Qué es lo que hacen los ácidos? Los ácidos tienen la capacidad de ayudar a disolver, descomponer, romper la biocapa bacteriana. ¿Sí? Un detergente alcalino, por agresivo que sea, incluso que sea cáustico, puede dañar las superficies, puede atacar si es que no es una fórmula controlada, o simplemente ser muy contundente porque está balanceado en la fórmula, pero no tiene la capacidad de romper la biocapa. ¿Quiénes son los llamados? Los ácidos. Los ácidos tienen capacidad de atacar,
incrustación inorgánica, como son los depósitos de sales minerales, de calcio, de magnesio, de sarro, de óxido, que lo vamos a ver como una recomendación aparte especial, pero también son capaces de eliminar la incrustación biológica, que es la biocapa. Necesitamos disolver esa matriz de sustancias poliméricas que es las que están blindando los microorganismos, y por eso hacemos alternancia ácida. Entonces, pueden encontrar ustedes esquemas recomendados por sus proveedores de higiene, por ejemplo, donde de 6 días de la semana que funcione la planta, por ejemplo, 5 días lo hagamos con el detergente alcalino, limpiador desengrasante, y un día de la semana vamos a incluir la limpieza ácida por el efecto que acabamos de mencionar, ¿sí? Bien sea que se haga proceso de limpieza habitual y paso seguido la limpieza con el limpiador ácido. En algunos casos no es necesario hacer los 2 pasos, sino que este limpiador ácido tiene también capacidad de detergencia y de desengrasar, no tan fuerte como el alcalino, pero solo le doy el espacio un día o 2 veces en la semana para tener un equilibrio a nivel químico. Además que cambiar los pHs de la planta de ácido a alcalino, de alcalino a ácido, desestabiliza a los microorganismos, además, los saca de su confort, como nos pasa a nosotros los seres humanos cuando nos cambian de ambientes donde nos gusta más cierta temperatura y demás. Entonces, llévense por favor clave, si ya lo usan en sus plantas, está muy bien, con productos ácidos idóneos, fórmulas balanceadas que no ataquen sus instalaciones, su planta, sus equipos, pero que sí les ayuden a hacer esta alternancia para disolver la biocapa bacteriana. Si no lo están usando, consulten con quienes puedan asesorarles, proveedores de higiene, en qué alternativas y cómo hacer estas rotaciones para llevar a la que la limpieza sea balanceada. La recomendación aislada que les comentaba, que también es súper importante, es que no solo hagan ustedes esta eliminación de la biocapa y de las incrustaciones minerales con los limpiadores ácidos habituales, sino que ustedes lleven a cabo correctivos de limpieza en la planta para la eliminación de estos depósitos minerales de óxido y de sarro. Esto es lo que a nivel de industria de alimentos se llama óxido y se llama sarro. Y no solo por la condición estética de que la planta se ve pues sucia, manchada. Además de eso, es por lo que hablamos atrás, donde hay más óxido y sarro, son condiciones que hacen que muchos microorganismos, por los residuos que hay allí, se quieran establecer, ¿verdad? Entonces, debemos eliminar y reducir al máximo en la planta estos depósitos de incrustación mineral tipo sarro. Ahora, supremamente importante, la rotación ahora sí de los agentes sanitizantes, de rotar principios activos sanitizantes. No un mismo sanitizante, un activo, vamos a suponer un amonio cuaternario de una casa comercial y otro de otro. La idea es que se rote la base activa. Saben ustedes que como activos sanitizantes existen varios, amonios cuaternarios, ácidos peracéticos, productos clorados, sea como hipoclorito, como dióxido de sodio, dióxido de cloro o clorito de sodio acidificado, yodo, etcétera. Hay diferentes bases activas. ¿Por qué es importante rotarlos? Precisamente porque para partir del control en la biocapa bacteriana hay que partir de evitar que los microorganismos ya per se estén adquiriendo condiciones adaptativas y de resistencia a una misma base activa todo el tiempo. Y el segundo concepto es porque al final no todos los sanitizantes tienen exactamente el mismo espectro de acción para todos los microorganismos. Hay algunas bases activas que son mucho más efectivas con las formas bacterianas que no son esporuladas, pero algunos otros son mucho más efectivos con los esporulados y demás. Entonces, la rotación de activos es muy importante de la mano de lo que acabamos de hablar. Si tengo un agente que me ayude a exponer la biocapa, que también tenga diversas bases activas que respondan al nivel de resistencia que han creado esos microorganismos que estuvieron atrapados en la biocapa bacteriana. Esto es súper importante y no como medidas sueltas, sino, repito, como medidas que actúan al final con un carácter netamente sistemático. Así es como funciona. Con esto, por ahora he concluido el contenido. Pareciera que hay preguntas. Cuando ustedes digan, podemos empezar a
responderlas, por favor. Muchas gracias, doctora. En definitiva, la presentación muy interesante, muy llena de información muy valiosa que estoy segura va a ser de gran provecho para los participantes. Tenemos por acá algunas preguntas. Igual invitamos a los que están conectados que si tienen alguna otra inquietud, que por favor la compartan por el chat para poder compartirla con la doctora. La primera pregunta que tenemos por acá es una duda sobre una interpretación de la información que usted facilitó, que no está claro si entendió bien o si entendió a la inversa. La pregunta es si el acero inoxidable tiene una energía libre alta, o sea, si es decir que tiene mayor probabilidad que se formen biofilms en el acero inoxidable. Es correcto, la interpretación es correcta. Decía en la presentación que a pesar de que efectivamente el acero inoxidable es el material sanitario por excelencia, por la resistencia que tiene a ataques químicos, a diferentes tipos de materiales, a ser limpiado, a ser sanitizado, pues tiene todas las bondades y por eso se lleva el título del material por excelencia, pues también tiene esa característica de tener una energía alta, una condición de favorabilidad, así como el vidrio, para que los microorganismos tengan de alguna manera atracción por este material. Es así. Muchas gracias. La segunda pregunta tiene que ver con una aplicación específica. ¿Cómo puedo eliminar los biofilms que se forman en tanques de almacenamiento de acero inoxidable, donde se almacenan, por ejemplo, alimentos con alto valor nutritivo, como por ejemplo huevo procesado? Muy bien, efectivamente aplica tal cual como lo hablaba ahorita de manera general en instalaciones, en equipos en general de la planta, y sería lo primero, hacer una limpieza de esos tanques de almacenamiento que eliminen contundentemente la suciedad orgánica o los residuos orgánicos. Es decir, si hay grasa, si allí lo que hay es leche cruda o leche en proceso o mantequilla o crema o lo que quiera que sea, vamos a primero limpiar y remover la suciedad, como digo, con predominio de grasa, con un detergente limpiador, alcalino principalmente. Pero luego ese tanque de almacenamiento debemos hacerle intervenciones ácidas con algún tipo de limpiador idóneo para ese fin que nos ayude a corregir esas incrustaciones biológicas que son los biofilms, no solo las minerales, algunas veces las solas minerales se dejan ver por la opacidad del equipo, las biocapas no necesariamente se perciben a simple vista, pero esos limpiadores ácidos lo van a hacer muy bien. Digo idóneos porque existen diferentes ácidos en el mercado, muchos tipos de ácidos que hacen parte de fórmulas químicas, algunas más balanceadas que otras, algunas además de los ácidos tienen agentes tensoactivos, agentes protectores de corrosión, etcétera, etcétera, que van a hacer que hagan muy bien la tarea, pero que no vayan en detrimento de los equipos. Pero en esencia, esa naturaleza ácida en ese tanque nos va a ayudar a romper las biocapas bacterianas, a exponerlas para luego dar paso a la intervención con los sanitizantes, ¿no? Definitivamente tiene que ser así. Limpiarla, exponer los microorganismos y sanitizar. De hecho, así como en el tanque que nos están mencionando, aplica para los drenajes, donde usamos mucho intervenciones para el control microbiológico y concretamente romper biofilms, donde hay algunos sistemas que aplican así, o sea, funcionan así. Algunos componentes de la fórmula rompen la biocapa, la exponen, para que luego los otros componentes, que son agentes biocidas, puedan entrar a atacar lo que se liberó de allí. En general, esto se puede extrapolar para el tanque, para mesas de contacto, para bandas, para pisos, para paredes, para lo que gusten, para cuartos de refrigeración, como quiera que sea. Excelente. Por acá tienen una inquietud sobre cada cuánto recomienda realizar la rotación de principios activos de agentes sanitizantes, por ejemplo. Muy buena pregunta. No existe una camisa de fuerza que diga el mejor resultado lo va a tener. No me ha preguntado cantidad, sino frecuencia, pero quiero responder primero en cantidad y luego en frecuencia. El mejor resultado lo da si usted en vez de 2 bases activas tiene 6. No. Lo primero es que más no necesariamente es mejor. Cuando hablamos de alternar, pues mínimamente van a haber 2. Está bien si en su programa tiene en vez de 2, 3 o 4.
pero repito, más no necesariamente es mejor. Vamos a suponer que tiene 2 o 3. ¿Cada cuánto las voy a alternar? La experiencia nos ha dicho que los mejores resultados los obtenemos idealmente, no es rotundo y categórico que así tenga que ser, cuando cada sanitizante tuviera mínimamente una semana de permanencia. ¿Para qué? Para que los microorganismos verdaderamente sientan el choque y se desadapten completamente de la base activa que vino. Entonces, en algunos casos, si se manejan 2 bases activas, por ejemplo, hay quienes tienen, de acuerdo a su récord microbiológico, un esquema de 4 semanas del mes. Semana 1, vamos a suponer, estoy manejando un activo, amonio cuaternario, semana 1 y 2, pero en la semana 3 introduzco un peracético, qué sé yo, un dióxido de cloro, y a la semana 4 vuelvo nuevamente al amonio cuaternario. Hay quienes dicen, no, mi microbiología ya me mostró que 3 semanas del mes me voy con este activo y solo 1 semana del mes me voy con este otro. Esto mucho tiene que ver con la microbiología típica de la planta, pero en términos de tiempos, la recomendación sí sería más esa y no como que si tiene 2 activos, utilice un día uno y el otro, o solo 2 días y luego el otro, porque no sienten los microorganismos un shock tan fuerte como sí lo acabo de mencionar con este otro esquema, ¿no? Muy claro, doctora. También me parece muy valiosa la recomendación de que estas decisiones se basen en análisis microbiológicos, que se basen en un récord, ¿verdad? Un análisis específico para la planta, para la superficie de interés, y que no sea una decisión basada en alguna indicación genérica, sino que sea específico para la planta. En Muy esa valioso. teoría, sí. Nos piden por acá, nos consultan que si el método IQF ayuda a disminuir biocapa en la industria aviar de alguna forma. Definitivamente no, incluso los microorganismos en frío, llámese en temperaturas de refrigeración o incluso de congelación, hay biofilms. Hay estructuras de biofilms documentadas en los ambientes más hostiles, sea de muy bajas temperaturas o muy altas también, y ahí está el biofilm. Está en una condición de permanencia hasta que quizá haya condiciones ambientales menos hostiles que le permitan finalmente seguirse liberando. Pero esa condición de frío extremo, si tiene los microorganismos dormidos, vamos a reemplazar la palabra, metabólicamente menos activos que en otras temperaturas, pero bajo una estructura de biofilm, ahí claramente pueden estar, y esta no sería una garantía de que no haya biofilm en una estructura IQF, por ejemplo. Excelente, muy interesante. Por aquí nos piden su opinión sobre los detergentes enzimáticos. Son una alternativa, en efecto, una de las alternativas, claro, de las menos utilizadas, no porque no funcionen, sino por lo específicas que son. Por lo mismo son nichos todavía muy pequeños los que utilizan algún detergente enzimático que va focalizado precisamente al tipo de moléculas que están atrapadas en la biocapa, proteasas, amilasas y demás, ¿sí? Pero que son nichos todavía tan pequeños donde no se utiliza para una planta lavarla con un detergente enzimático. Los costos todavía son muy altos, pero que existen y son una medida de control que está dentro de la paleta de opciones, sí, claro que sí. Muy bien. Acá hay una inquietud sobre si un detergente clorado se puede utilizar además como un sanitizante. Excelente pregunta, y la respuesta es que no. Y ese error lo encontramos, o esa interpretación errada, digámoslo, la encontramos muy comúnmente pues en el sector de la industria de alimentos. A ver, rápidamente, un detergente alcalino clorado es eso, es una base detergente con un pH alcalino o cáustico alcalino que tiene agregada en su fórmula cloro. El cloro que se agrega en esa fórmula es más con un fin de potenciar el efecto limpiador y, ¿por qué no blanqueador? Porque esa es una propiedad del cloro de esa fórmula. Pero para que pudiéramos decir que un detergente alcalino clorado sustituye o elimina el paso de sanitización por el cloro que tiene, tendría que haber una concentración tan alta de cloro en la fórmula que en términos reales prácticos no existe así. Entonces, ahí en ese caso, el cloro está actuando como un potenciador, pero no
como un agente sanitizante, aparte porque hay un tema químico ahí. El cloro, químicamente hablando, hasta cierto rango de pH es donde mejor funcionalidad tiene, porque está liberándose precisamente el ion clorito. A ese pH tendría que el producto tener un pH muy específico, tan bajo como que alcance todavía ese cloro a mantenerse activo como agente biocida. Entonces, en conclusión, sí que puede ayudar, por supuesto, a ir haciendo muy buen arrastre de la carga orgánica y con ella la carga microbiológica que hay, pero nunca dejaríamos la responsabilidad, porque así no funciona, de un alcalino clorado como un limpiador y sanitizante en uno. Realmente no es así. Muchísimas gracias, muy clara la explicación. Quisiera saber aquí, uno de los participantes, si existe alguna guía de referencia que la industria pueda aplicar para prevenir biofilms. Realmente guía de referencia como tal, no, honestamente no, pero sí que verdaderamente hay pues muchas fuentes al alcance de todos, la verdad les digo, de las de que yo misma documento mis materiales, que son fuentes completamente confiables, con sustento confiable, que en esencia documentan parte de lo que hablamos hoy. Como básicamente desde la higiene, eso es lo que hay, prácticas higiénicas cada vez más juiciosas, más bien planeadas y programadas, de lo que tenga que ver con limpieza y desinfección, nos ayudan a prevenir, como decíamos, prevenir y controlar, pero nunca la idea de erradicar del todo, porque esto es cíclico, esto es constante, ¿verdad? Gracias, doctora. No le he dejado ni respirar, pero es que tenemos muchísimas preguntas. No. Preguntemos. Seguimos Yo entonces. sin problema, Acá claro que nos sí. dice una persona que trabaja específicamente limpiando equipos con CIP, con SIP de ordeño, Sí, con alcalinos y después ácidos. muy Pero bien. me pregunta que si hay algún momento en que el equipo es imposible limpiar, que ya está en una condición donde hay que declararlo como que es una pérdida, que ya no se puede limpiar más. Muy buena pregunta y la respuesta es que no necesariamente tendría que ser así, salvo, voy a mencionar que, es decir, los equipos EIP, concretamente esos equipos de ordeño, pues efectivamente eso es lo que procede, limpiezas con un producto alcalino, alcalino fuerte, son productos cáusticos, precisamente que van a compensar la ausencia de manitas estregando, sino que es la turbulencia la que nos va a ayudar a limpiar de la mano de otros factores, hacen ese proceso de eliminar toda esa carga orgánica, suciedad, y luego el ácido, como lo están haciendo, pues va a ayudarnos a eliminar toda esa parte de incrustación mineral, depósitos minerales e incluso esta parte del biofilm. Pero ¿qué pasa? Sí ocurre que hay algunos sistemas CIP donde se identifican algunos fallos de diseño o ya donde en efecto el equipo se demostró con, hay unas sondas, un videoscopio, haz de cuenta con el que nos hacen una gastroscopia, pero es el que llevamos a la industria láctea, es una camarita a través de una sonda, que a veces llegan a mostrar equipos que ya están de pronto muy lacerados, muy dañados, muy atacados y que tienen perforaciones que se nos vuelven un cuello de botella, donde decimos, mira, en este punto casi siempre tenemos el problema, porque pese a estas limpiezas juiciosas, ya no están dando muy buen resultado. En algunos casos, algunas válvulas, algunas uniones en los puntos de desarme de las bombas, que de pronto ya se craquelaron y a la hora de haber fisuras se vuelven en un foco de contaminación. Entonces sí es importante, si está demostrado, de pronto se puede llegar a este alcance de determinar qué parte pudiera estar teniendo un tema puntual que ya no se pueda reemplazar, pues sí tendrían que decir por lo menos un tramo hay que sustituirlo. Pero mientras, por ejemplo, por una videoscopía se puede evidenciar que el tratamiento CIP todavía está siendo efectivo, no tendría por qué hacerse un cambio al sistema. Muy claro, es un enfoque integral donde vemos no solo el proceso de limpieza y desinfección, sino el mantenimiento como un todo, ¿verdad? Como un conjunto de acciones preventivas. Por acá nos dicen que en la industria láctea es muy común tener el deterioro, por ejemplo, de pisos, cementos o cerámicos, ¿verdad? Alrededor, por ejemplo, de estos drenajes que usted mencionó en la presentación, que son de particular atención. Si quieren saber si hay alguna recomendación sobre algún tipo de material
que sea más resistente? Pues qué buena pregunta, y sí es cierto, la industria láctea, precisamente por lo agresivo que puede ser el pH de la leche, de los sueros, digamos, son más atacables los materiales, los pisos, y es fácilmente o es fácil encontrar esas porosidades o ya daños mayores en los pisos. Pues digamos que recomendaciones como tal, si hay algunas marcas específicas de pisos epóxicos, pero al final no es que sean inmunes a este daño, sobre todo a las cargas por traslado de los carritos con la carga dentro de la planta, pero sí, definitivamente hay algunos que seguramente se destacan en mayor calidad y resistencia. Ahora, esos pisos, aunque se vuelven un tema de preocupación microbiológica porque se van fisurando y rompiendo, y como les decía, ahí hay acumulación de líquidos, de contaminación, formación de biocapa, pues no queremos tratarlos con algo tan supremamente agresivo, cepillos tan agresivos que los acaben de dañar, pero tampoco dejar de intervenirlos. Quiero decir, hay programas o existen programas específicos que son para intervención de pisos porosos. ¿Y qué se usa ahí? Limpiezas con productos alcalinos cáusticos que sean contundentes para que la limpieza también lo sea, hacerle choques ácidos, y limpiezas con cepillos de cerdas semiduras que no los sigan lastimando, pero sí que los intervengan, porque hay que controlar eso, esa parte es muy delicada también. Excelente. Pues hay una pregunta general que coincide con varios de los participantes, y es: estos principios que usted recomienda aplican para cualquier sector industrial, por ejemplo, para un jarabe que se usa en la industria láctea o para un producto altamente riesgoso, si son recomendaciones generales que podríamos utilizar como una receta, por decirlo de alguna forma. Verdaderamente se pueden extrapolar, efectivamente. Las podemos llevar precisamente bajo esas características comunes de alimentos que tengan un alto valor nutricional, una alta disponibilidad de humedad, procesos que son netamente húmedos, procesos donde por la misma característica nutrimental del alimento, pues hay una variedad de microorganismos. Entonces, las medidas prácticamente pueden extrapolarse tal cual, ¿sí? Tal cual. Claro, hay alimentos que por su condición, si hablamos por ejemplo de un jarabe que estoy entendiendo, tiene un altísimo contenido de azúcares, él per se tiene de alguna manera una cierta restricción o limitación para la flora microbiana que está allí, pero eso no quita que precisamente el entorno productivo vaya a favorecer que todos los microorganismos que llegan al proceso pues no se quieran arraigar. Entonces, las respuestas sí se pueden extrapolar claramente. Muy bien, tenemos acá una pregunta interesante sobre si los fagos podrían también formar biofilms, y si es así, ¿cómo tratarlos? Más bien los fagos se están utilizando para control biológico de biocapa, de biofilms, ¿sí? Lo mismo, son supremamente específicos, no es algo que se utilice en la industria, en realidad sí hay pruebas y trabajos demostrados donde hay fagos específicos que se van a utilizar para el control de determinadas bacterias en particular, pero no que ellos tengan la capacidad de formar, sino al contrario, de hacer control biológico a través de ellos. Bien, por acá tenemos una duda sobre una de las observaciones que usted tenía en la presentación, es que debemos prevenir la presencia excesiva de agua en las zonas de procesamiento, agua estancada y demás. Pero entonces aquí hay una inquietud de si es recomendable tener un pediluvio cuando corresponde específicamente a agua estancada. Ok, muy buena pregunta, y en ese sentido, mira que el pediluvio tiene un objetivo claro, y es mantener una concentración sanitizante acorde a la carga que hay en el calzado, que es bastante más alta que la que podemos tener en una superficie en contacto con el alimento, y procurando monitorear y validar en mi planta, de acuerdo al flujo de mi persolar, en las horas claves, al tipo de carga microbiana, cada cuánto mi pediluvio por titulación y valoración de la solución sanitizante tiene que ser reabastecido o sustituido completamente, para que, lejos de ser una medida que mengue y reduzca la carga microbiana, se me convierta en un caldo de cultivo. Entonces, en ese caso, la medida como medida es súper importante, y es importante manejarla, pero bajo estos principios. Es decir, garantizar la reposición y la
concentración del sanitizante que he validado funciona de acuerdo a mi proceso. Pero ya en las áreas donde, repito, en los procesos de fabricación de quesos y demás, son áreas inminentemente húmedas, se entiende que así es el proceso, pero que esto no implique que todo el tiempo el área esté completamente encharcada y mojada. Normalmente en las plantas hay personas que estiman para que de manera operativa cada cierto tiempo estén drenando. Aparte que lo que hablábamos del diseño sanitario, ¿no? Cuando desde la fabricación de la planta de origen, pues el diseño sanitario concibe que haya incluso desniveles para que el agua por sí sola vaya drenando. También hay squeeger y herramientas que nos ayudan a ir eliminando ese exceso en pisos y en los condensados. Súper importante es eso sí que es algo así como que pan de cada día. Importante que ustedes puedan controlar la humedad en planta porque hablando de biofilm y hablando de listeria, pues en un alimento listo para comer una gotita de condensado que se vaya es un regalo que se va al consumidor con el patógeno listo para que el consumidor en un alimento que tiene esa condición lista para comer, pues simplemente sea vulnerable, ¿no? En una pregunta en esa misma línea, por acá quieren saber si hay algún producto en específico que se sugiere para tratar zonas donde se ha encontrado, por ejemplo, un biofilm de Listeria monocytogenes específicamente, qué sé yo, un pediluvio, un drenaje o una zona de un cuarto frío, donde ya se sabe que hay resultados positivos después de un muestreo ambiental. Si hay un producto especial que se recomienda. Claro que sí, claro que los hay productos existen, pues no los puedo decir, pero claro que existen en el mercado soluciones desarrolladas para ese fin, tal cual, para que tienen básicamente esa propiedad, o sea, romper esas biocapas, exhibirlas, exponerlas y que luego un activo sanitizante pueda entrar. Entonces, si existen los productos, claro que sí, acompañados de recomendaciones operativas prácticas de cómo utilizarlos y cómo dan el mejor resultado. Pero claramente existen, y no solo para un biofilm identificado, porque no quiero quitarle valor a decir, bueno, no necesitas identificarlo para saber que lo tienes, pero básicamente es así. Sí existen en el mercado también algunos reveladores de biofilm. Son productos que se aplican y con unos cambios de color por el activo que tienen, van a generar burbujitas por una reacción de enzimas y va a decir, acá hay. Pero por los ejercicios prácticos que cotidianamente se hacen, pues yo creo que en un 98% de los casos te encuentras con eso. Entonces, como es un tema, como decía, cíclico y cotidiano, importante que todos estos mecanismos de control que incluyen esos productos que disuelven la biocapa hagan parte del plan de rutina de ustedes preventiva. Algunas veces nos toca hacer correctivos, claro, ante contingencias, pero que haga parte preventiva del control de biocapa, ese tipo de sustancias que ayuden a disolver. Claro que sí existen y las pueden buscar. Muchísimas gracias, doctora. Tal vez para aclarar a la audiencia, esta presentación tiene el interés de dar un abordaje científico, ¿verdad?, de los fundamentos para la prevención y la doctora muy responsablemente no se ha dirigido, ¿verdad?, a productos en específico, a pesar de que tenemos claro que tiene la información. Si alguien quisiera contactarla a ella de antemano, nos dio toda la apertura para que compartamos su contacto y ustedes pueden hacer el contacto directamente con ella si quieren explorar alguna inquietud más específica propia de una aplicación en su planta de procesamiento, pues la doctora muy amablemente nos indicó que podíamos dar su contacto. Entonces, adelante, aprovechar que este espacio también es para construir relaciones entre diferentes actores, ¿verdad?, del sector industrial y del sector productivo, para que finalmente podamos ofrecer lo que andamos buscando todos, que son alimentos, ofrecer alimentos inocuos a la población. Y ya para ir cerrando, doctora, a usted las gracias. Nos preguntan por acá si hay alguna recomendación, ahora usted lo acaba de mencionar, para analizar zonas microbiológicamente, ¿verdad?, donde uno ya sabe que puede haber altas cargas de biofilm, si hay algunas recomendaciones metodológicas y si hay alguna forma de definir un muestreo que le permita a uno prevenir llegar a esos niveles, si hay recomendaciones de muestreo ambiental para prevenir llegar a esos niveles. Ok, muy bien. Entonces sí, efectivamente, retomando, a ver, realmente técnicas y métodos para detectar biofilm existen muchos.
Algunos, pues, claramente no son los prácticos y cotidianos que utilizaríamos en la planta de alimentos, porque incluyen microscopía confocal y ya microscopios muy especializados. Y claramente eso en la cotidianidad en la planta no lo haríamos, sino que se utiliza más para fines investigativos, científicos y todo lo demás. Si nos vamos a lo práctico, como les decía, sí sé que existen en el mercado esos reveladores de biofilm, que lo que hacen es que en cualquier superficie de la planta ustedes lo puedan aplicar y determinar si efectivamente está la presencia. Pero más allá de eso, con lo que decía la pregunta de evitar llegar a esos niveles, es básicamente, o sea, créanmelo y se los digo con total sinceridad, hace unos años, yo creo que más de 15 años, yo creo que ya casi acercándonos a las 2 décadas, fue cuando, digamos, la industria, por lo menos nuestra, en nuestros países, empezó a hablar más y más y más de biocapa bacteriana. Y quizá en un comienzo se creía o la gente o la industria lo asumía como algo meramente mercadotécnico, quizá más argumentos para vender más de un detergente, el alcalino, pero ahora el ácido, pero conforme los años han pasado, cada vez más se hace evidente que es real y que esto se hace es a nivel de planta en general preventivo, o sea, estas intervenciones del ácido idóneo en la planta 1 o 2 veces a la semana, es lo que la industria se ha volcado a utilizar en sus calendarios de acuerdo a la propia condición de su planta. Donde dicen, aquí ya determinamos que tenemos mayor incidencia microbiológica cuando dejamos de hacer la intervención ácida 1 vez a la semana. Notamos que si la hacemos 2 veces a la semana en este tipo de área, nos va mucho mejor y la incidencia microbiológica la tenemos controlada. Entonces, esto es muy particular, de acuerdo a la necesidad, pero honestamente va desde la prevención con este tema de intervención general en la planta, todo. Hablando de estas metodologías, ¿se puede usar las estrategias clásicas de ATP para detectar biofilms? No, el ATP no lo va a detectar, porque efectivamente como está encapsulado el grupo de microorganismos ahí, nunca lo va a arrastrar. La luminometría no nos va a ayudar a revelar biocapa. Yo dije que era la última, pero no paran de llegar las preguntas. Es un tema que en Yo a sus definitiva órdenes y qué bueno. generó Bienvenidas muchísimo las interés. preguntas. Súper, qué bien. ¿Podría yo ponerle una soda cáustica a un sistema CIP de forma manual? A ver, la soda cáustica es una materia prima reina en muchos productos de limpieza para la industria, pero es eso, es una materia prima, es un producto genérico, que por ejemplo en un CIP, aparte de que es bastante agresiva, creeríamos que así como es de agresiva, es de efectiva, entonces limpia súper bien, pero es muy pobre en 2 características fundamentales, en lo que se llama penetrabilidad o emulsificar y atrapar la suciedad y evitar que se redeposite. Ella es solo una materia prima, no tiene tensoactivos que lo hagan y es muy pobre en enjuagabilidad. Entonces, ustedes lo habrán visto en sus CIPs, donde, claro, si se utilizan productos genéricos como sosa o ácido nítrico fosfórico, a la hora de hacer el corrido de la sosa cáustica, al cabo de mucho tiempo y mucha agua, que eso es dinero, todavía hacemos la prueba con fenolftaleína o medimos el pH, el agua todavía sale alcalina, porque la enjuagabilidad de la soda es muy mala. Pero, ¿qué viene en su favor o en su reemplazo? Productos formulados que tienen sosa cáustica, pero que tienen agentes tensoactivos, surfactantes, agentes de enjuagabilidad, que hacen muy bien la tarea, no dañan los equipos, se enjuagan muy bien, reducen costos. Entonces, sí es importante explicar por qué decimos la sosa no, porque mucho sí ataca las instalaciones, las daña, las acaba, y la idea no es esa. Sí queremos un producto contundente, pero que pues no vaya en detrimento del equipo y ni de las personas, además, porque la sosa pues es un producto muy peligroso químicamente hablando, manipulándola sin protección, ¿no? Excelente, doctora. Pues estamos llegando hasta el final de esta sesión. Las preguntas estoy segura que van a seguir llegando porque aparece una y luego viene una pregunta de seguimiento que está inspirada en la pregunta anterior. Pues recalcarle a la audiencia que tienen el contacto de la doctora y que ella muy amablemente está dispuesta a atender inquietudes específicas en esta temática.
Cuando mencioné al inicio que teníamos una expositora de lujo, no era un formalismo, realmente tenemos a una conocedora del tema que estoy segura puede apoyar directamente al sector productivo, pues ahí queda el contacto y nosotros agradecidos, doctora, con el tiempo, la dedicación y la apertura para resolver estas inquietudes. Muchísimas gracias. Muy agradecida yo con ustedes, con todos los asistentes. Nos encantan cuando hay asistencias tan nutridas, preguntas tan amplias, porque eso nos da a entender que hay interés y es de verdad ese el propósito, o sea, aportar a la solución, porque al final es la salud de todos. A todos nos encantan los lácteos, a mí me fascina el queso, entonces queremos comer productos seguros, ¿verdad? Sí, Aquí sin duda. estamos a sus órdenes. Yo me uno a las felicitaciones que le ha dado la doctora Jessie. Muchas gracias. Creo que tantas preguntas, porque nos quedaron sin responder, por supuesto, nos dan aquí las 6 si lo hacemos todas, pero también le envían el agradecimiento y las felicitaciones a las personas que están solicitando el correo de la doctora. Está en el chat, de ahí lo pueden copiar, ya lo pusimos en el chat. Es sonia.jaimes@deaconinternational.com. Ahí está ya en el chat para que lo copien. Algunos ya de tanto hablar de queso tienen hambre, eso también lo dicen. Así que creo que somos todos por aquí, pues estamos todos interesados de que los quesos salgan de la mejor forma posible para estar comiendo. Así que, bueno, yo le quiero agradecer mucho una vez más a las dos. Las felicitan por el trabajo realizado el día de hoy y nosotros también tenemos que contarles que en un par de días vamos a enviar el video, el enlace con el video a todas las personas que se registraron el día de hoy, que fueron más de 300, que también eso le indica a Sonia y a la profesora Jessie que hay muchísimo interés en el tema, o sea que definitivamente es un tema que tenemos que seguir trabajando y que, bueno, da para mucho. Como ya hemos visto el día de hoy, yo tengo que reconocer que he aprendido muchísimo. Soy nutricionista, me fascina la inocuidad, pero no es mi mundo. Pero o sea, me encantó la presentación, comprendí muchas cosas y de verdad, pues muy agradecida. Y bueno, y también, bueno, y por supuesto un aplauso fuerte para usted. Gracias, muchísimas gracias a todos. Toda la gente que estuvo con nosotros, qué bueno que la gente que participó se quedó. Hay muchísimas personas escribiéndonos para agradecerles, así que lo reitero. Y por supuesto utilizo este último espacio o estos últimos minutos para decirles que, bueno, nuestro evento final en ILSI de este año es ahora el 30 de noviembre y vamos a hablar específicamente sobre el papel que puede tener la biotecnología o que tiene en ese objetivo que tenemos de alcanzar sistemas alimentarios sostenibles, resilientes y que son tan importantes para nosotros en el planeta total, pero evidentemente en Latinoamérica. Vamos a tener a la doctora Gabriela Massa, que es investigadora de la Estación Experimental del INTA en Argentina. Es un honor también contar con una experta como ella, así que pues les queremos invitar que visiten la página web de ILSI para que se registren en este evento que será el 30 de noviembre a las 10:30 de la mañana, hora de Centroamérica y de México, así que pues esperamos la participación de muchos de ustedes. Y finalmente, como siempre, les invitamos a visitarnos y seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web, pues porque evidentemente necesitamos contar con más participaciones y también que ustedes, pues a través de esas redes sociales donde Vanessa anota todos los eventos que tenemos en el año, pues ustedes también nos sigan y nos apoyen. Así que esperamos verles por ahí. Muchas gracias de nuevo, Sonia, profesora Jessie. Una felicidad a todos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias, que pasen buena tarde. Buena tarde, profesora. Hasta luego, gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego, gracias. Un abrazo.